ciertas situaciones, muchos de sus cambios a nivel psíquico y a nivel emocional son muy difíciles de manejar, porque ellos vienen de ser unos niños que creían en un mundo de maravillas, de fantasías, de que las cosas iban a ser siempre buenas, dependiendo mucho también del ejemplo que les hayamos dado en casa. Y cuando empiezan a darse cuenta que el mundo no es lo que ellos piensan, cuando su mente empieza a cambiar, cuando empieza a comprender todo lo que realmente hay, no se halla todavía en un lugar específico dentro del mundo, por decirlo de alguna manera. Él empieza a buscar su propio camino, va a empezar a querer ubicarse, porque es necesario que todos lo hagamos, pero eso es un periodo de transición en el cual él va a tener que experimentar ese tipo de frustración. Que si yo les dijera a todos pongan dedito arriba a los que lo hayan pasado, seguramente el 100% lo va a hacer. No es una situación que solamente esté pasando tu ahijado, es una situación que de una u otra manera todos hemos vivido, pero en este tiempo es muy importante justamente lo que comentábamos al final, darle amor, orar mucho por él, tenerle paciencia. Si vemos que le podemos ayudar de alguna manera, lo hacemos. Pero siempre hay que entender de que es un momento que todos van a pasar. Está en busca de descubrir su propia identidad, se hace preguntas quién soy, se hace preguntas para dónde voy, se hace preguntas yo para qué sirvo. Y mientras esas preguntas se responden, la tarea de nosotros como padres es decirle, tú eres lo mejor que me ha pasado, tú le das aliento a mi vida. Hijo, Dios ha prometido en su palabra que todas las cosas nos ocurren para bien. Tenemos que empezar un trabajo de edificarlos y de alimentarlos con palabra para que ellos a medida que van creciendo entiendan de que todo es transitorio y de que hay un propósito para el cual ellos están diseñados. ¿Listo, mamita? Marliton, tenemos una pregunta aquí por chat, en la cual nos dice Mónica, espérame, ya te la doy. Vale. Y también tenemos una para Daniela como adolescente. Espérame, ya te la estoy buscando. Ok. ¿Cómo podemos disciplinar a nuestros hijos sin causar ira o malestar en ellos? Ya que normalmente la corrección o disciplina causa malestar. Esa es una pregunta difícil porque siempre va a causar malestar la corrección. Siempre. Siempre va a causar malestar. A nadie le gusta que lo corrijan. Y aunque nosotros como papás tengamos la razón, sencillamente él no lo va a ver de esa manera. Por eso justamente lo estamos corrigiendo, ¿no? Porque él tiene una perspectiva diferente de las cosas. Él piensa que como ya tiene 13, 14, 15 años, ya puede salir, ya se defiende solo, él se las sabe todas. Su cerebro empieza un proceso de maduración, todas sus conexiones nerviosas, sus conexiones neuronales empiezan a tomar nuevos caminos, se vuelven más escasas, pero se vuelven más compactas, y eso ocasiona que ellos tomen decisiones muchas veces sin mirar todas las consecuencias que pueden haber alrededor. Entonces, desafortunadamente, siempre va a haber malestar con ellos, pero que es muy importante, corregirlos sin que nosotros estemos airados. La palabra dice airados, pero no pequéis. Cuando tú corrijas a tu hijo, no lo corrijas en un momento de ira. Lo que nos pasa a la mayoría de papás es que cuando la embarran, cuando nos damos cuenta del error que cometieron, nos llenamos de ese furor y procedemos a corregir. Y eso nos lleva a que lo hagamos sin sabiduría. Cuando esas cosas pasen, usted tiene que tomar aire, respirar hasta 10, esperar a que se le pase ese pico de ira y decirle, hijo, tú cometiste X o Y error, y esas son cosas que transgreden los límites que nosotros hemos puesto en casa y que van en contra de lo que nosotros, el Señor, nos ha enseñado. Por tal motivo, tengo que proceder a castigarte. Va a haber amor de tu parte, él va a entender que lo que hizo transgredió los límites que se han colocado, y aunque le cause malestar, no vas a generar en él resentimientos, sino vas a generar un aprendizaje. Entonces es muy importante no castigarlos con ira, buscar el momento adecuado, decirles por qué los vamos a castigar y sobre todo recordarles que sobre todas las cosas los amamos, sin importar sus errores los amamos. Buenas noches para todos. Yo soy Javier del Ministerio de Adolescentes de Bogotá. Quería decirle a los papás que nos acompañan esta noche. Sandra en Ibagué se está encargando de las personas que quieren hablar en vivo. Entonces, para que por favor a través de la cámara o de la aplicación levanten la mano y ella les va a dar la palabra. Y yo estoy encargado de las preguntas que ustedes están realizando por chat, para que por favor pues las escriban y yo las transmito aquí a Marlon para que él pues pueda darnos respuesta. Marliton, también hay una pedida de palabra por parte de Tatiana y Felipe. Ok.
¿Sí? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Felipe Galeano, les presento a mi esposa. Nosotros hacemos parte del liderazgo de Impacto 1115 en Bogotá. Llevamos aproximadamente un año con el ministerio y dentro de todo lo que hemos podido hablar y lo que hemos podido conocer a nuestros 80 aproximadamente hijos que tenemos en el ministerio, nos hemos podido dar cuenta que la relación de papá e hijos es diferente como lo perciben los hijos y como lo perciben los papás. Creo que el comentario lo hacemos con base a muchas reuniones que hemos tenido con los chicos y temas que hemos manejado acerca de la relación con los padres. Y es un consejo súper pequeñito, con mucho amor, es aprender de pronto a ver a nuestros hijos y preguntarles de qué manera quieren que uno les exprese el amor y cómo ellos nos expresan el amor, porque tenemos diferentes formas de expresarlo, tenemos diferentes formas de decirlo. Y hay muchas ocasiones la forma en la que expresa el papá el amor es diferente y va en sentido contrario a lo que el niño o el adolescente quiere recibir. Y el adolescente lo mismo, está dando una forma de amor que de pronto va en contravía a lo que el papá quiere que sea el amor. Normalmente cuando los adolescentes van creciendo o vamos creciendo, porque me incluyo dentro del grupo, sentimos que papá y mamá ya no nos deben decir te amo, no nos deben melosear, no nos deben dar besito, no nos deben abrazar. Y se los cuento porque me pasa, yo tengo 24 años y ya soy casado y cuando veo a mi papá de 40 y tantos años, todavía lo beso, todavía lo abrazo, pero eso lo he podido encontrar después de casarme. Eso lo encontré después de ser grande. No lo podía hacer cuando era pequeño. Entonces, lo ideal es empezar a tener una relación. Creo que uno de los puntos principales para encontrar esa comunicación con papá y mamá es empezar a identificar cómo le gusta que yo le demuestre mi amor, que yo le diga te amo en ocasiones sin decirlo. Y eso mismo pasa con el adolescente. Nosotros venimos así rápidamente, nuestra adolescencia, o bueno, nuestra familia no es cristiana. Realmente nosotros somos prácticamente los únicos cristianos de nuestra casa. Y desde muy jóvenes, desde muy pequeños, como que tuvimos la fortuna de conocer eso. Obviamente también pasamos por una adolescencia llena de complejidades, llena de dudas, tratando de resolver muchas cosas que pasaban en nosotros, ¿sí? Pero nosotros como adolescentes que vivieron una adolescencia sin una familia cristiana, llegamos como a la conclusión de que a los dos nos hubiese gustado mucho el apoyo de un papá o una mamá cristiana desde la confianza y desde la oración. O sea, a raíz de todo lo que hemos aprendido, entendemos que la confianza en nuestros papás y la oración de nuestros papás es clave para que nosotros podamos realmente tener un camino pues como Dios quiere, seguir como ese propósito. Y otra de las cosas que no podemos olvidar es lo que dijo Marlon, y es que nuestras vidas deben dar testimonio, que eso nunca se nos olvide, porque muchos chicos a veces se nos acercan teniendo dudas a raíz del testimonio que dan sus papás. Entonces, es muy importante saber cómo nosotros estamos reflejando a Cristo desde la casa, porque es desde allí donde los chicos empiezan a conocer quién es realmente Dios. Y ya. Gracias. Gracias. Bueno, precisamente para ver la perspectiva desde un adolescente, nos están haciendo una pregunta para Daniela. Dice, yo quiero preguntarte cómo podemos tener una mejor relación con un adolescente que es prácticamente república independiente y que es aparentemente siempre está bien, pero no es así. Esta pregunta nos la formula Linda López. Bueno, hola a todos. Yo soy Daniela. Esta pregunta tal vez se puede, digamos, presentar para muchos papás. Y eso, digamos, debemos tener algunos puntos en consideración. Primero, para que tú puedas restablecer esa relación con tu hija, con tu hijo, principalmente tenemos que, así como ya lo han dicho, dejarlo en las manos de Dios en relación a la oración. Es muy importante la parte de la oración, porque nosotros somos humanos y hay muchas cosas que tal vez en nuestras fuerzas no vamos a poder hacer, y el hecho de que tú tengas la confianza de que en las manos de Dios tu relación se va a poder restablecer con tu adolescente es clave.
Cuando hablamos de República Independiente, una persona muy independiente, pues primero se debe a que eso ya se permitió. Hay, digamos, patrones en lo que ha pasado en la vida de tu hijo, tu hija, en la que realmente se le dio como esa posibilidad de que se apartara un poco y se volviera más independiente. Es por eso mismo que no te puedes meter llegamos a nuestra relación, es la más hermosa del mundo, nos abrazamos, nos damos picos, porque realmente eso no le va a agradar. Tienes que tener medidas, digamos, y en el momento en el que tú conozcas a tu hijo, a tu hija, es donde vas a poder identificar por qué partes vas a poder entrar. La pregunta es, ¿conoces a tu adolescente? Si lo conoces, vas a poder identificar esos detallitos que pueden darte camino para que hables con tu hijo y realmente puedas volver a afianzar ese lazo. Pero si no lo conoces, es momento de que tomes la acción de conocerlo, de que empieces a mirar cuáles son sus gustos, de que en las diferentes cosas que haga, tú puedes entender qué está pasando, no en su totalidad, porque los adolescentes somos complejos, porque pues yo no soy del todo exadolescente, y es importante que tengas paciencia, que no va a ser un camino muy sencillo, que en una semana posiblemente ya deje de ser esa república independiente, sino que se lo entregues en las manos de Dios y empieces a conocer a tu hija, a tu hijo, y, y en las manos de Dios, y conforme tú vayas dándole paso, sin presionarlo, sin ser invasivo, esa es la palabra, vas a poder mejorar eso. Ahora, hay una cosa importante y es que ya lo dijeron en la palabra, no todo es libertad, no todo es haga lo que quiera, sino que hay cosas en las que puedes poner normas sin ser agresivo, sin ser fuerte, sin ser opresor. Puedes, por ejemplo, no sé, una norma muy sencilla. Todos en la familia vamos a comer en el comedor, sin celulares, por ejemplo. Si tu hija en este momento está comiendo sola en su cuarto, le estás dando mucha independencia en algo muy sencillo, y cuando, digamos, tomas esa iniciativa de que, bueno, todos vamos a comer en el comedor, estás permitiendo que poco a poco se unan sin ser invasivos, sin ser súper fuertes, esas cositas, pero es muy necesario y es muy importante que la conozcas. Si no la conoces, va a ser imposible que puedas restablecer esa conexión con ella. Y ahí hay algo que quiero agregar que es muy importante y pienso que es el truco de todo esto. El truco es, y Marlon no lo dijo literal como lo voy a decir yo, pero lo dijo claramente, y es nosotros tenemos que ver a nuestros hijos con los ojos que Dios los ve. Dios tiene planes y propósitos para sus vidas muy grandes y los ama entrañablemente, y créanme que Dios ama a nuestros hijos más que nosotros mismos. Esa es una de las cosas que yo siempre les digo a los adolescentes. Dios te ama más que inclusive tu papá y tu mamá, te ama más que cualquier persona en el mundo. Y nosotros como padres tenemos que convencernos de eso. Nadie ama más a Dios, más a tus hijos que Dios. Entonces, entrégaselos a Dios en oración, cree en que eso es verdad y empieza a dar esos pasitos que Daniela estaba diciendo, que es con amor empieza a volver a ser de esa persona república independiente, ya no tan independiente, y poco a poco vas a... Importante que sabes que no está bien, pero para Dios nada es imposible. Tengo aquí otra pregunta de Cata García. Pregunta, buenas noches, ¿cómo darle manejo cuando hay malas influencias o en su entorno y es inevitable tenerlas cerca, puesto que son de contacto permanente? No se te Hay algo escucha, súper Gina. importante y pienso que la mejor manera cuando es decir, si hace parte de tu entorno, como dicen por ahí, únete a tu enemigo, hazte amigo de ellos. Esas personas, si son malas influencias, por algo son malas influencias, desafortunadamente algo vivieron, algo les faltó. Yo soy testigo de lo que hace el que tú seas amigo de los amigos de tus hijos. Sí, no es fácil, no es fácil el que venga con los pantalones escurridos, el que venga con los 10 piercing, con los 1000 tatuajes, su hablado, pero en la medida en que tú te empiezas a ser amigo o amiga
de tus hijos y de sus amigos, además de empezar a ser más influencia en la vida de tu hijo, que la idea es que nosotros seamos influencia espiritual, influencia positiva todo el tiempo, también podemos empezar a influir en la vida de ellos. Yo soy amiga de inclusive amigos de, por ejemplo, Oscar, que ya está grande, ya tiene 21 años, y amigos de él que ya no viven cerca, que de pronto también andaban como en malas cosas. Es la hora que de vez en cuando me escriben, Ginette, ¿qué pasa si esto? ¿O qué pienso si lo otro? Pero que es importante, además de que seas amigo, o sea, tienes que ser un amigo real. Nosotros, ¿cómo somos con nuestros amigos? Somos incondicionales, no los juzgamos, no los criticamos, los apoyamos con honestidad, con amor, sin dejar de ser nosotros. Yo los exhorto con amor le digo, no, mi amor, es que mira, yo personalmente pienso que, por ejemplo, la vida fuera del matrimonio no está bien por esto, esto y esto. O yo no estoy de acuerdo con las drogas, ni siquiera con la marihuana, aunque sea natural, porque lo que pasa es que esto puede traer a tu vida y te afecta a ti y afecta a tu entorno. Entonces, en la misma medida en que nosotros, sin dejar de ser nosotros, empecemos a influenciar sobre nuestros hijos y sus amigos, en esa misma medida todo va a cambiar. Pero sobre todo, Dios, oremos por cada uno de ellos, por los amigos también. Ok, les recordamos que si desean hablar o hacerlo a viva voz, pueden alzar la manito para que Sandra les dé paso. Tenemos otra pregunta aquí en el chat. Esta dice que en qué momento o a qué edad inicia la preadolescencia y la adolescencia y qué diferencia tiene y cómo se manejan. Bueno, la adolescencia cada vez se prolonga más en el tiempo, ¿no? Antiguamente la época de la adolescencia no existía. En la antigüedad el chico llegaba a una edad en la que ya tenía fuerza, en la que podía trabajar y sencillamente empezaba a trabajar. Con el paso del tiempo, con la evolución tecnológica, con la evolución en la educación, se empezaron a crear ciertos grupos muy, muy bien caracterizados referente a las edades que cada grupo tiene. Eso depende mucho del lugar en el que ese chico se haya criado, del ambiente en el que haya estado expuesto, de las personas que lo rodean. Porque puede que un chico llegue a los 15 años y siga siendo muy inocente, siga siendo muy ingenuo, siga comportándose muy niño, como puede que tengamos uno de 11 o de 12 que ya tiene comportamientos de un adolescente grande. Entonces, si lo dejamos científicamente hablando, la adolescencia está tomando su curso más o menos desde los 10 años. Se habla de 3 etapas: etapa temprana, media y tardía. La etapa temprana más o menos va de 10 a 13 años, la media de 13, 14 a 15, 16, y ya desde los 16 hasta puede ser 20, 21, 22 años, a veces pasa. Sería la etapa tardía. Entonces, normalmente nos empezamos a dar cuenta que se están volviendo adolescentes, primero por sus cambios físicos, porque empiezan a crecer, porque su voz va a empezar a cambiar, porque ustedes van a darse cuenta que aparece pelito donde antes no había. Entonces esas son señales de la pubertad, del tiempo en el que ellos ya como tal se están volviendo adolescentes. Y porque empiezan a cambiar como tal su manera de comportarse frente a ciertas circunstancias. Entonces lo más importante es entender que no todos se sujetan al mismo tiempo, sino que cada uno tiene su momento, pero normalmente la adolescencia empieza desde los 10 años. Y la parte más neurálgica de la adolescencia más o menos está igual. Eso depende mucho del chico. Está entre los 13 y los 15 años, es donde sus picos de rebeldía, sus picos de no me siento conforme, no me gusta lo que me dan, contesto feo, soy rebelde, yo quiero que sea blanco y mi papá quiere que sea negro, más o menos estaba entre los 13 y los 15 años. Entonces es importante tener presente eso. No sé si contesté la pregunta completa o omití algo, Javi. La pregunta era qué edades están de la preadolescencia y la adolescencia y la diferencia entre ellas. Ok. El preadolescente como tal es un niño que está, lo que yo les decía, que está en ese momento de cambio, de volverse niño a volverse adolescente. Pero es en esa edad en que si usted le dice niño se siente muy chiquito y si le dice joven va a sentir que eso no es para él. Entonces ese tiempo de maduración sexual donde sus órganos reproductores se empiezan a formar, se empiezan a desarrollar, donde físicamente va a empezar a cambiar, pero todavía sigue siendo el niño de la casa, todavía sigue estando muy guardado por los papás. Y ya en el tiempo de la adolescencia, en ese tiempo en donde ustedes empiezan a ver que ya prefieren más a los amigos,
que ya no le gusta tanto ir a la iglesia, que ya le gusta de pronto una música diferente, que las series que ve son distintas, que las películas que ve pueden ser diferentes, las palabras que empiezan a usar, ya empiezan a usar palabras rarísimas, palabras que uno dice, ve, ¿de dónde sacó esa palabra tan rara? Entonces empiezan a ver ya cambios y se empieza usted a dar cuenta porque deja de ser ese niño que era, deja de tener esos matices, de que usted lo cuide y empieza a buscar más independencia, empieza a separarse progresivamente del papá. Entonces podemos decir que en ese momento estamos teniendo un adolescente, cuando empieza como a buscar su propia diferenciación y su propio sentido de independencia frente a sus papás. Pero lo que les digo, pueden ser muchos motivos, eso está sujeto a cultura, a crianza, a amistad, pero más o menos ese pues, se podría decir que es un componente muy estándar en lo que son los preadolescentes y los adolescentes. Ok, le voy a dar paso a Sandra, que tiene unas personas que quieren hablar. Sandrita, adicional, creo que la familia Flores también habían pedido la palabra para ellos hablar. Listo. Tienes la Gracias, palabra. Javier. Quiero preguntarle a Catalina García si había alzado la mano pidiendo la palabra o fue que me pareció. O sí. No, que yo he hecho la pregunta y que me respondieron ahí donde Marlon, entonces le estaba haciendo con el Ah, dedito ok. que había. Listo, Catalina. Muchas Entonces, gracias. Islena y su esposo, la familia Flores. Listo, buenas noches. La pregunta Buenas es noches. para Daniela. Quiero preguntarle cuál fue el problema como adolescente cristiana más difícil y cómo lo afrontó, por ejemplo, en el decirle a los compañeros que era cristiana en el colegio, que de pronto le empezaban a invitar que a rumbas, que vamos a un lado, al otro. ¿Cómo afrontó ella esa parte de decir, o no voy, si me entiende, porque de pronto no me gusta, o de pronto a veces que no quería ir a la iglesia, porque generalmente los adolescentes, como les decíamos, la iglesia casi nunca quieren ir a la iglesia. Prefieren como otras cosas que ir a la iglesia. Entonces quiero saber cómo esa parte de ella, cómo la afrontó. Me interesa saber. Vale. Bueno, yo pienso que la parte que dices, por ejemplo, de los amigos y eso, las influencias realmente son muy pesadas en la mayoría de ocasiones. Realmente el ser hijo de una familia cristiana y que tú también compartas la convicción, porque hay casos en los que, pues también se comentó, hay chicos que puede que sean de una familia cristiana, pero no lo apropien para su vida. Pienso que el tema de, digamos, de saber como qué cosas, digamos, te edifican y qué cosas no, es muy fuerte. Entonces, por ejemplo, el tema de, digamos, de las fiestas o cosas por el estilo, obviamente los chicos les parece raro a los amigos, como, bueno, ¿y esta por qué no lo hace? Y eso tiene mucha influencia de realmente con cómo es la convicción de nosotros como adolescentes. Hay chicos que tienen muy clara su convicción y hay otros que no tanto, y ahí tal vez es donde radica las dificultades en los chicos que se dejan influenciar fácilmente. Pienso que, digamos, en mi caso y en lo que se relaciona a cuando les decía a mis compañeros que era cristiana, muchos como que lo respetaban, pero otros lo tomaban de burla. Y eso no es sencillo, cuando tú crees y lo toman de chiste, de que, ay, la religiosa, cuando realmente no debe ser religioso para creer, es pesado y a veces es un poco indignante. Y pienso que eso también es puro carácter, porque nosotros no podemos realmente controlar lo que las demás personas van a decir de nosotros como adolescentes por creer en Dios, por confiar en Él. Y eso necesita carácter realmente. Entonces, creo que es muy importante, de lo más importante al momento de afrontar ese tipo de problemas, principalmente sociales, es realmente conocer quién es Dios. ¿Realmente tú lo conoces? ¿Realmente el chico lo conoce? ¿Quién le han mostrado que es Dios? ¿El Dios de castigos, el Dios de que te prohíbe todo, o el Dios de amor, el Dios que ha dado todo por nosotros, que tiene un futuro para ti? Son esas cosas brutales, impresionantes. Pienso que un problema en mi adolescencia, en lo personal, es justamente eso, en realmente vale la pena ser cristiano, vale la pena perderme tal vez lo que los chicos hacen, que la fiesta, que tal cosa. Eso sí fue un poco un conflicto que tuve
un tiempo, pero tuve la oportunidad de con esas cosas y me sentí muy incómoda. Entonces, también es como realmente cuando tú tienes esa base, cuando tienes una convicción, cuando te han mostrado algo y lo crees y pese a que tienes la curiosidad, que como que ¿por qué no lo hago? Cuando nos enfrentamos a eso, realmente, y fue muy personal, me di cuenta que no valía nada la pena y la pasé muy mal cuando hice eso, porque ya conocía quién era Dios y que realmente lo más bonito estaba junto a Él, no en lo que mis amigos, en lo que mis compañeros querían mostrarme. Es puro carácter, es puro conocimiento de realmente quién es y cómo percibes quién es Dios. Y eso fue muy crucial para mi camino, como por todo lo que, pues por mi adolescencia en general. Ahí hay algo importante y es nosotros como padres, ¿cómo podemos ayudarles a nuestros hijos? Uno, el acompañamiento. La relación que tú tienes con tus hijos es determinante porque en el momento en que tu hija o tu hijo se acerca a ti y te dice, mami, estoy viviendo esto, estoy sintiendo esto, estoy pensando esto, ¿qué hago? Debe ser Dios a través de ti hablándole a su corazón. Por ejemplo, lo que Daniela vivió, sí, ella obviamente la invitaban a muchas fiestas y escasamente iba a algunos 15 años de sus amigas cercanas, porque obviamente hay cierta normatividad. Pero para cuando hubo todo esto del grado, organizaron una chiva rumbera y fue una experiencia, o sea, yo le doy gracias a Dios porque nosotros con miedo le dimos permiso, con miedo no por cómo ella se fuera a comportar o lo que fuera a vivir, porque la teníamos clara, sino porque sabía que no iba a ser la mejor experiencia. Y por eso ella misma dice, o sea, cuando ella llegó a la casa dijo, la embarré. Justamente eso es bonito, que mis papás no me prohibieron ir, ellos me dijeron como no, no vaya, sino que obviamente así se lo pensaron, pero al final dijeron listo, que ella misma vaya y se dé cuenta que es eso. Y pues fui yo misma y me di cuenta que era eso. Pero todo va en lo que ha percibido tu hijo, tu hija en el tiempo, en tu casa, y cómo puede percibirlo según el ejemplo que le hayas dado. Es demasiado importante. Y si tal vez no pudiste fundamentar eso cuando era niño, es hora de hacerlo, no es tarde. Uh-huh. Ahora ella nos exhorta a nosotros. Sandrita, tienes la palabra. Ajá, bueno, muchas gracias por el consejo. Hay alguien que también estaba pidiendo la palabra y es Julie. Julie había pedido la palabra, no sé dónde está Julie en este momento. Julie. Buenas noches. Buenas noches. Qué pena. ¿Cómo están? Pues mi intervención es más que todo darle las gracias a ustedes por permitirme y permitir a mi esposo, a mi familia, compartir este momento con todos ustedes. La invitación me la realizó una compañera de trabajo, la profe Vanessa. Yo soy docente y cuando ella envió la invitación al grupo, a mí me llamó mucho la atención el tema. Nosotros somos católicos, pero en mi adolescencia, pertenecí 5 años a la restauración, donde me sirvió mucho, me sirvió bastante. Buenas noches. Me sirvió bastante porque me guiaron, me dieron consejos que en su momento llegó Dios a mi corazón de una forma muy grande. Sufría de depresión, de ansiedad. Llegué al punto de pensar en suicidarme. Esto por muchos temas, problemas de familia. Mi mamá ha sido muy rígida, muy dura, muy estricta
por decirlo, en trato. Y eso en mi adolescencia me marcó mucho. Y así hay personas que digan, no, no lo marca. No, sí marca mucho el trato como según uno, el papá o la relación de familia hay, porque pues la relación de familia es la base fundamental para el desarrollo tanto del niño hasta al adolescente y aún estando así grandes también. La familia es un apoyo fundamental. Y no, pues a mí sí me gustó y pues estamos acá, que me les muestro mi familia, mis hijos. Tengo 2 hijos, mi hijo Juan David, él tiene 12 añitos, va a cumplir 13, tengo un adolescente de 14 años, próxima a cumplir 15, y ha sido un proceso complejo. Entender a los hijos, saber qué es lo que quieren, cómo poderles dar una sana educación. Nosotros nos basamos mucho en enseñarle valores, el amor a Dios y también el temor hacia Él, porque pues ellos deben saber que Dios, así como nos da, Él no castiga. A mí no me gusta que la gente diga, es que Dios castiga. No, Él no castiga. Uno mismo es el que se castiga. Entonces, sí en este momento, para nosotros, como pareja, este taller fue muy significativo y le agradezco a mi compañera y le agradezco a todos ustedes, porque pues en este momento estamos pasando una situación con mi hija, tenemos que darle un apoyo muy grande, muy fuerte como familia. No entrar, como decía el señor hace un rato, en señalar, en de pronto darle la espalda o entrar en gritos o en maltratos, o de pronto lo que yo recibí, dárselo a mi hija, no, eso no, yo no quiero eso. Y en este momento sí fue muy significativo por permitir que mi familia esté participando de este taller tan bonito. Aquí está mi esposa.